instante, no nos cambie. Bienvenidos a tu programa, ¿Qué tengo, doctor? Con lo último en avances médicos, recomendaciones terapéuticas, promociones, curiosidades y más. ¡Iniciamos! Iniciamos espacio que tengo, doctor, cuando son las 10:32, saludando al doctor Harold Ríos, que sigue en misión oficial. Saludos, doctor Harold, gracias por estar también pendiente de Sonora FM y este programa ¿Qué tengo, doctor? Y hoy vamos a transformar un poquito el programa para hablar también de la coyuntura, porque como todos sabrán, el pasado fin de semana la OMS declaró emergencia sanitaria internacional a la viruela del mono, una nueva enfermedad que ha aparecido en África y que ya tiene presencia en 75 países del mundo. Para ello, hoy le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Emilio Salazar. Él es intensivista, graduado de la Universidad de El Salvador. Trabajó en el Hospital Nacional Rosales, en el Hospital de la Mujer María Isabel Rodríguez, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y actualmente pues ejerce en lo privado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Pues aquí, mire, encantado de estar y de poder llegar a la intimidad de los hogares de todos estos radioescuchas tan preciosos que tenemos, con información pues que queremos dar tranquilidad a la población, queremos informar. Un paciente informado pues es un paciente que puede prevenir, que puede curar su enfermedad más fácilmente. La peor pandemia que tenemos es la infodemia, la desinformación, que en medio aparece una noticia y a la par de un artículo científico hay como 10 mitos. Y para eso estamos aquí, para platicar de esta enfermedad. Bien, damos paso a lo siguiente cuando son las 10:34. Escuchas ¿Qué tengo, doctor? Como les dije, vamos a transformar un poquito en tema coyuntural el que tengo, doctor, correspondiente para este martes 26 de julio. Y antes de iniciar, quisiera, doctor, que nos explicara cuál es la diferencia, porque creo que hay un poquito de confusión y desinformación también en redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre una emergencia sanitaria internacional y una pandemia? Porque la viruela del mono es emergencia sanitaria internacional. Así es. Sí, mire, la pregunta es bien interesante porque tenemos que recordar, para tratar de comprender esto, ¿qué es una endemia? Endemia son términos médicos que hoy por hoy, como esta pandemia nos ha afectado a todos, ya no son del todo de la jerga médica, ya no es exclusivo de un médico saber qué es una endemia. Una endemia es una enfermedad que permanece en una ubicación geográfica en una forma predecible en el tiempo del número de casos. Por ejemplo, en El Salvador tenemos endemia de dengue, es decir, es una enfermedad que ya sabemos cuántos casos esperamos, que en tales meses va a haber un aumento de casos y que está en El Salvador, pero no va a haber dengue, por ejemplo, en Alaska, en Canadá, en Estados Unidos, porque son enfermedades que el dengue, por ejemplo, está circunscrito al área tropical, al zancudo, y por las razones que sea, se mantiene controlado. Si de pronto bajamos la guardia y empiezan los criaderos de zancudo, nos descuidamos y el número de casos para el 2022 se dispara más allá de lo previsto, entonces hablamos de una epidemia. La epidemia siempre está circunscrita a una región, a un país, a una localidad o a un continente, y es una enfermedad que ha estado allí prevalente, pero que de pronto se disparó. Y luego llegamos al concepto de pandemia. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia es cuando aparece una enfermedad y se empieza a distribuir no en Centroamérica, no en Europa, no en Estados Unidos, sino que aparece en todos los países del mundo. Y si nos vamos a esta definición de pandemia, que no quiero yo generar falsas desinformación, no quiero contribuir a la desinformación, pero por definición, la definición básica de la Organización Mundial de la Salud de pandemia es una enfermedad que afecta a todo el mundo, que esté presente en todos los 5 continentes. El COVID-19. Exacto. Recordemos que antes de que la Organización Mundial de la Salud decretara que el COVID-19 era una pandemia,
lo decretó como una emergencia de atención internacional. Pero si vemos que la viruela del mono ya hay 17,000 casos, ya está en 75 países y ya está en todos los continentes, es decir, hay en Europa, hay en África, hay en Norteamérica, hay en Sudamérica. Prácticamente el umbral o la diferencia entre decir que es una emergencia internacional, que es la declaración que da la Organización de la Salud, a decir que es una pandemia, solo es el tiempo que va a transcurrir en que la Organización Mundial de la Salud, porque la única institución que puede decir esta enfermedad es una pandemia es la Organización Mundial de la Salud. Y ahorita fue la segunda reunión, es decir, ya se habían reunido antes los expertos de la Organización Mundial de la Salud para considerar decretar que era una emergencia internacional. En la primera reunión consideraron que no lo constituía. En esta segunda reunión se reunieron los expertos y decretaron que es una emergencia de atención internacional. ¿Y qué implica esto? Que es una enfermedad que es inusual, que se están incrementando los casos, que se está transmitiendo a todo el mundo y que esta declaración de emergencia obliga y da la facilidad a todos los países de poder en marcha sus ministerios de salud para tomar las medidas preventivas y prepararnos ante una eventual aparición de casos, como ya lo está haciendo nuestras autoridades. Ahora bien, doctor, me gustaría que nos explicara qué es la viruela del mono. Muy bien. Bueno, a ver, la viruela del mono no es una enfermedad nueva, sino que es una enfermedad que los primeros registros vienen desde 1958. Y esto ocurrió porque en 1958 o por allá en aquellos años estaban estudiando y estaban obteniendo la vacuna de la poliomielitis. Para obtener esta vacuna la obtuvieron a través de estudiar este virus en los monos, unos monitos que habían a traer al África y los tenían en Dinamarca. Como los trabajadores de salud, los que estaban trabajando en estas vacunas, tuvieron contacto con los monos, allí fue donde se detectó el primer caso de viruela del mono en seres humanos. Y aquí me quiero detener un poco. La viruela del mono, como ya vimos, no es una enfermedad nueva, pero es una zoonosis. Y este es otro concepto. Una zoonosis es una enfermedad que la padecen los animales, no es una enfermedad del ser humano, pero que por alguna razón o en casos excepcionales puede transmitirse de un animal al ser humano. Es decir, la viruela no es tan fácil que se transmita del animal al ser humano. El concepto de zoonosis es una enfermedad que la padecen los animales y se transmite al ser humano. Pero aquí tenemos que entender algo que todavía está en evolución y que estamos estudiando. Bueno, si la viruela del mono se considera zoonosis porque del humano pasa al ser humano, pero hoy por hoy estamos teniendo reportes de que la enfermedad saltó y ya hay transmisión de persona a persona. ¿Hasta qué punto vamos a considerar que es zoonosis? Porque ya no es que del animal se está transmitiendo al ser humano, sino que ya se ha documentado en estos 16,000 casos transmisión de persona a persona. Ahora bien, en 1958 se detectaron estos primeros casos y como se encontró en los simios le llamaron viruela del mono, pero en realidad es un nombre incorrecto, pero así se llama y así se va a llamar: viruela símica, viruela del mono, monkeypox en inglés, pero en realidad es una enfermedad que la transmiten los roedores. Es una enfermedad característica de los roedores y que de los roedores pasa a los simios y que por alguna razón ha saltado al ser humano. Siempre hubo viruela humana, viruela del mono, perdón, siempre hubo en el África. Es decir, siempre ha habido en el África central y en el África occidental subsahariana viruela del mono. Lo que ha sucedido este año es que ha habido una exportación de la viruela que primero fue en Reino Unido y ahora se ha esparcido básicamente en 75 países a nivel del mundo.
Entonces, es una enfermedad que lo que ha llamado la atención es el incremento exponencial de los casos, la transmisión que ahora se da de persona a persona y que vemos que va progresando en los países y que por la globalización, por la movilidad de las personas, es una enfermedad que hoy por hoy todavía está controlada, es decir, está controlada. No es como el COVID-19, ¿verdad? Tenemos que transmitir esa tranquilidad a la población. Primero, COVID-19 era un virus nuevo. Cuando empezó la enfermedad, nadie sabía ni siquiera cuál era el agente causal. Con esta ya sabemos que es un virus de la familia pox. En inglés le llaman monkeypox, de mono. Smallpox, que es el de la varicela, chickenpox, la viruela del pollo, etcétera. Es la familia de un grupo de virus pox que ya tiene vacuna. De hecho, la viruela humana era más letal que la viruela del simio y fue erradicada en 1980 a través de la vacunación. Entonces, tenemos la vacuna de la viruela humana que da una inmunidad para esta enfermedad. También existe ya, al menos en los laboratorios, pues ya está la vacuna de la viruela del simio desde hace muchos años, y además también hay tratamientos antivirales que está demostrado que pueden ayudar a disminuir las complicaciones de esta enfermedad. Como podemos ver, no es una enfermedad como el COVID-19. De los 17,000 casos que hay, solo han habido 5 muertes, y esas muertes han sido todas en África. No ha habido muertes en ninguna otra parte del mundo. Tampoco va a tener la letalidad del COVID-19, pero tampoco quiere decir que lo vamos a tomar muy a la ligera. Ya sabemos de qué se trata, ya sabemos cómo se transmite, ya sabemos cómo la vamos a tratar, y también podemos saber qué medidas tomar para prevenir esta enfermedad. Doctor, ¿cuáles son los síntomas a los cuales se debe de poner mucha atención y sospechar que se pueda tener eso? Gracias a Dios en el país no hay casos. Ayer lo descartaba el ministro de Salud. No hay casos de viruela del mono. Sí, de momento no hay casos, pero bien, tenemos que entender que esta enfermedad tiene un periodo de incubación que es variable según las literaturas, ¿verdad? Pero se habla de 6 a 21 días de periodo de incubación. Es desde el momento en que entró el virus a su cuerpo hasta que produce el síntoma. Y me gusta a mí cuando hablo de esto, de hablar de las diferencias con COVID-19, porque son las principales herramientas que tenemos para frenar la propagación. COVID-19, como sabemos, desde que usted adquiría el virus y en su periodo de incubación, aunque el periodo de incubación era sintomático, la persona que adquiría el virus de COVID-19 ya era transmisor de la enfermedad. Con viruela del mono no va a transmitir la enfermedad hasta que presente el primer síntoma. Y eso es una gran ventaja, porque si logramos identificar los casos, lo aislamos y logramos entrar en una fase de contención de la enfermedad. Es muy probable que de pronto haya un caso en el país por los viajeros, por todas las personas que por su trabajo, por lo que sea, salen de los países, pero si es, digamos, en teoría es más fácil identificar los casos de COVID-19 y los podemos contener y aislar, y con eso disminuir la cadena de contagio. Lo otro es que se necesita un contacto estrecho de persona a persona. No es como el COVID-19 que bastaban unos segundos o bastaban pocas partículas del virus. En esta todavía se está estudiando ese mecanismo, es decir, ya tenemos teorías de cómo se transmite, pero todavía se está estudiando por qué exactamente, dónde está el hecho de que unas personas lo adquieran o no. De hecho, comentar que estas 17,000 personas que tienen, según las estadísticas que ha dado la misma Organización Mundial de la Salud, en el 90% o más se ha encontrado que son personas del sexo masculino y que son personas que han tenido actividad sexual de tipo homosexual o bisexual. No es una enfermedad de transmisión sexual y tampoco es una situación en la que vamos a estigmatizar a esta población, pero sí es un dato muy importante, que son las estadísticas que tenemos. Entonces, cuando empieza, ya pasó su periodo de incubación, lo que va a presentar el paciente puede tener fiebre, y algunos casos reportan que no tienen fiebre. Puede haber o no fiebre.
puede haber dolor osteomuscular, puede haber escalofríos, puede haber dolor de cabeza y puede haber incremento de unas tumoraciones que se llaman ganglios. Todos tenemos ganglios linfáticos en nuestro cuerpo. Ahí están sus ganglios linfáticos y ejercen funciones importantes en el sistema inmunológico. Pero cuando tenemos infecciones, estos ganglios pueden inflamarse y doler. A eso le llamamos linfadenopatía. Y quiero remarcar esto, porque la linfadenopatía es un signo clínico que lo va a distinguir de otras enfermedades que se le pueden parecer, como la varicela, como la sífilis, como la herpes. Entonces, veníamos con que había fiebre, dolor de cabeza, dolor osteomuscular y ganglios en sus axilas, en sus ingles, aquí en el cuello, es decir, pelotitas dolorosas. Pero luego viene algo bien característico y es una erupción, como le llamamos, un exantema, un rash, a que aparecen máculas y estas máculas van progresando de forma similar a la varicela. Y quiero hacer una mención, porque todos hemos visto las fotos que salen en el internet de que las personas están llenas de ronchas. Quiero hacer una aclaración. Todas estas fotos que actualmente estamos viendo corresponden a casos de viruela del simio, pero del siglo pasado. Es decir, esta enfermedad está en África. Si usted nota casi todas las fotos que vemos en internet de la viruela del simio, vemos un montón de ronchas en personas de color negrito. Pero la forma que se está viendo, no necesariamente usted va a tener lleno el cuerpo de ronchas. Puede ser que sí, pero lo que nos reportan los médicos que ya tuvieron contacto con estos pacientes es de que pueden ser escasas lesiones, que puede iniciar como una mancha, que luego se hace una roncha y luego hace como vejiguitas o vesículas, que estas vesículas contienen líquido y que después se convierte en pus, a eso le llamamos pústulas, y que estas se rompen y luego se secan y forman una costra. Pero en los testimonios que tenemos de pacientes de otros países describen que característicamente pueden llegar a ser como heridas sumamente dolorosas. Y no necesariamente que usted se llene de roncha, pueden aparecer 2, 3, 4 vesiculitas por ahí y tratarse de una viruela del mono y tratarse de esta enfermedad. Y es importante que si alguna de las personas que nos escucha, digamos, ha tenido antecedente de viaje hace 3 semanas o ha tenido contacto con algún turista y de pronto tiene fiebre y tiene unas 2, 3, 4 lesiones, usualmente la persona no va a consultar por 4 vejiguitas que tenga, ¿verdad? Pero tengámoslo en cuenta porque es importante que nosotros nos reportemos con nuestros médicos de nuestra unidad de salud, de Fosalud o nuestro médico particular, para que logremos contener la enfermedad. La enfermedad es autolimitada. En todo el mundo, excepto en África, no se han reportado muertes. Pero la incapacidad es alrededor, la incapacidad dura lo que usted puede contagiar. Y se habla de 21 días. Entonces, bueno, alguien puede decir, sí, es una enfermedad que solo nos va a dar ronchas, dolor y picazón. Pero imagínense que toda la gente tenga eso y los periodos de incapacidad, 21 días de incapacidad, es una carga importante en la industria. Nuestros hospitales tenemos que adecuar áreas para aislarlo. La mayoría de los pacientes solo presentan síntomas leves, dolor, la picazón, la fiebre, y el manejo puede ser en casa, aislado, pero más de algún caso va a tener que requerir una atención hospitalaria. Entonces va a ser una situación terrible porque necesitan aislamiento y se tendrá que adecuar en los hospitales pues algún área para aislar este tipo de pacientes. Por eso es importante recordarle a la población que nos escucha que si usted tiene estos síntomas, no tenga miedo. Llame al 132, vaya a la unidad de salud, que tenemos tratamiento, queremos detectar los casos a tiempo para lograr contenerlos y disminuir la transmisión, porque siempre hay personas de riesgo. Aunque no ha habido mortalidad en el mundo, por supuesto los pacientes inmunosuprimidos, pacientes VIH, pacientes con cáncer, con quimioterapia, pacientes con falla renal, está por ver cómo va a reaccionar ante, es decir, una persona que ya tiene una comorbilidad y que ya su cuerpo tiene una última reserva. No queremos exponerlo pues a una enfermedad que en cierta forma, aunque ya está desde 1958,
no la conocíamos. Lo que sabemos es por los reportes de otros médicos, por la información que está dando la Organización Mundial de la Salud, la OPS, y tenemos que proteger a las personas que están vulnerables y son de riesgo. Bueno, tenemos participación porque este espacio se trata de eso, hasta el nombre lo dice, ¿qué tengo, doctor? Porque lo importante es que usted que está ahí al otro lado del radio aproveche este espacio y pueda preguntarle al experto sobre las dudas que tenga de la enfermedad. Yo sé que con lo que hemos vivido por el COVID-19 hay mucha gente que entra en pánico previo a este tipo de anuncios que ha hecho la OMS el fin de semana. Por ejemplo, por acá nos envían un mensaje y dice, muy importante información. Entonces, debemos entender que es más que todo por contacto físico. Qué bueno que en algunos aún usamos las mascarillas. Gracias por informarnos, bonito programa, dice. Así es. ¿Cómo se transmite? Como lo dije, las mismas médicos expertos todavía dicen, estamos estudiando, estamos viendo qué más hay. Pero sí se han hecho estudios, en saliva, en semen, en heces, en orina, y se ha encontrado en saliva, se ha encontrado en el líquido seminal, se ha encontrado en las heces. Entonces, ¿cómo se va a transmitir? Se va a transmitir a través de la saliva de la persona infectada, a través de sus secreciones respiratorias y a través de las lesiones en la piel, es decir, del líquido que sale de las pústulas, cuando éstas se rompen, hace costra, de ese polvo. Por eso se necesita el contacto estrecho. Entonces, ¿qué debo hacer yo para no contagiarme? Como bien lo dice el amigo que nos escribió, la mascarilla vino para quedarse. O más bien, la mascarilla quizás era necesaria desde hace un montón de tiempo en nuestros países. No solo previene COVID, sino que una serie de enfermedades. Use su mascarilla. Continúe el lavado de manos con agua y jabón o alcohol. Mantenga siempre la distancia social de 1.5 metros. Estas tres primeras características son comunes al COVID-19. Ahora, si de alguna forma nos encontramos frente a un paciente que sospechamos que tiene viruela del mono o que tiene lesiones en la piel, no toque el paciente. No tenga contacto con el paciente. Es decir, ahí está el virus. Pero tengo una duda. ¿Es piel con piel o de repente en la ropa puede quedar también algo que nos pueda contagiar? Esa es la segunda. No toque las cosas del paciente. Es decir, es casi como la varicela. Vaya, yo tengo viruela del mono y ando las lesiones, me quito mi camisa y se la doy a mi mamá, ahí agarra el virus. Es decir, no toque al paciente, no toque las cosas del paciente, la ropa, los objetos. Por decir algo, si yo tuviera las pústulas y pongo mis manos en esta mesa, aquí queda el virus. Después viene usted, pone sus manos y se le lleva a la nariz y ahí va. Entonces, no toque al paciente, no toque las cosas del paciente, mantenga la distancia y si alguna vez, ni Dios lo permita, usted tiene un paciente en su casa, manténgalo aisladito, encerradito en su cuarto por 3 semanas. ¿Qué le va a dar de tratamiento? Bueno, para la fiebre, Tylenol, un antihistamínico, ¿verdad? Para la picazón y lo que usábamos antes para la varicela. Habría que ver. Nadie en El Salvador, ningún médico, pues puede decir tengo experiencia, ¿cómo lo vamos a manejar? Yo le hablo de lo que han dicho las experiencias de otros. De lo que lo han manejado y detectar las complicaciones, que al momento no hemos escuchado mayores complicaciones. Y la última medida, no tenga relaciones sin un método de barrera, sobre todo en la población homosexual, ¿verdad? Porque se ha encontrado una fuerte asociación en la transmisión en personas que tienen esta forma que tienen esta pareja que es homosexual, ¿verdad? Sí, dice por acá Coqui Mejía, qué peligro con la venta de ropa usada. ¿Existirá algún riesgo? No, que eso siempre ha sido un peligro, ¿verdad?
¿Quién no ha ido a un shopping center de esos, pues, verdad? Si se hayan buenas cosas, ¿verdad? Pero la pregunta es bien difícil. Ahora, cuando uno toma ropa usada, es como la ropa. Les voy a poner un ejemplo. En los hospitales, nosotros llegamos y cuando entramos a sala de operaciones, compartimos la ropa. Es decir, nos ponemos los trajes quirúrgicos, los trajes que han ocupado otros médicos, otras enfermeras, el personal. Como el hospital garantiza que en esa ropa, que no es mía, no vaya ningún patógeno, porque esta ropa la lavan, luego la secan al vapor, etcétera. Entonces, si usted, mi recomendación sería que evitemos la ropa usada. Pero si usted compra la ropa usada, lávela en agua caliente. Y si tiene centro de lavado, séquela en calor, póngala al sol antes de ponérsela. Antes de usarla. Dice por acá, ¿el uso de esteroides se justifica en esta enfermedad? Al momento, y quiero aclarar bien esto, porque no es que el doctor Emilio Salazar ya trató un caso de viruela del mono, ¿verdad? Pero al momento no hay reportes de que se estén utilizando esteroides en los pacientes. Es una enfermedad autolimitada, es una enfermedad que de momento el tratamiento es sintomático y hay un antiviral que puede acortar la enfermedad, pero que no está disponible en el país. Pero de momento no está descrito el uso de esteroides como medicamentos de primera línea. Bien, son las 10:58 minutos, nos quedan 2 minutos, pero vamos a esto. ¿En qué tengo doctor? ¿Esto es mito o realidad? Bueno, la sección es mito o realidad. Usted ya respondió uno de los mitos o realidad que traía, pero hay otro. Ayer lo mencionaba el ministro de Salud en conferencia de prensa y pues mencionaba de que hay mayor riesgo en los hombres. Y dado a que el mayor número de contagios es en hombres, quiere decir que las mujeres no corren peligro con la viruela del mono, doctor. La afirmación viene de las estadísticas. Entre el 90 y el 98% de los 17,000 se ha documentado que ha ocurrido en personas que han tenido actividad con otro hombre, es decir, sexo hombre con hombre. Y todavía se está estudiando por qué, es decir, si hay una relación directa. Son datos de la Organización Mundial de Salud y en ningún momento se quiere fomentar la discriminación, la estigmatización. Es decir, porque esto es bien importante, porque quiere decir que de pronto alguien va a tener esto y va a tener miedo, van a decir que me van a criticar porque van a pensar que, es decir, no, esos son datos estadísticos que todavía están en estudio, pero no quiere eso excluir a las mujeres de ninguna forma, porque también hay casos en mujeres y casos en niños. Y obviamente un niño no tiene relaciones, pues entonces hay otros mecanismos de transmisión y no quiere decir que nuestros niños y nuestras mujeres están exentos de padecer esta enfermedad. ¿Qué recomendaciones le brinda a nuestros oyentes, doctor, que están en estos momentos pendientes de Sonora FM, conociendo más acerca de esta enfermedad que para algunos es nueva, que no es tan nueva, pero que en realidad está generando temor dentro de la población? Bueno, en primer lugar, que no tengamos miedo, que tengamos confianza en Dios, ¿verdad? Que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, para cada país. En segundo lugar, que estemos pendientes de la información que dan nuestras autoridades, el Ministerio de Salud, de todos los protocolos, de qué hacer, que ya ayer él lo habló ampliamente, ¿verdad? Ante un caso, los hospitales están preparados y todo eso. Y en tercer lugar, combatamos la desinformación, escuchando programas tan excelentes como este, y sigamos las recomendaciones médicas. Pero muy fácil, a veces nos sale más fácil creer la desinformación, los mitos, porque allí en el internet uno ve de todo, ¿verdad? Que esta enfermedad, en que TikTok, que quiere acabar, que quieren ponernos otra vacuna. La vacuna está disponible de hace años, pero solo hay un laboratorio en Dinamarca que la elabora. Esta declaración de emergencia facilita que en otros países se empiece a producir la vacuna. ¿Y qué tal si de pronto aquí tenemos la vacuna contra la viruela del mono?
lo primero es saber, informarnos que tenemos que ponernos esa vacuna. Combatamos la desinformación, sigamos las recomendaciones que hemos hablado, las recomendaciones que dieron nuestras autoridades el día de ayer y creo que vamos a estar bien. Bien, doctor. Regálenos su número de teléfono y dónde queda su clínica por si alguien también pues quiere contratar sus servicios. Bueno, mi número para emergencias es el 78488041, donde puedo responder las 24 horas para resolver alguna emergencia en cualquier hospital de la red privada del país. Y mi clínica está en Centro Médico Las Peñas, atrás del centro comercial Balanquixe. También en mis redes sociales comparto más información médica de utilidad, de cómo prevenir, de cómo cuidar nuestra salud y de cómo recuperar la salud. En todas mis redes sociales me pueden encontrar como Dr. Emilio Salazar. Bien, muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Rápido se nos va el tiempo acá en la radio, más cuando hablamos temas tan interesantes y que son pues de mucha importancia para nuestros oyentes. Muchas gracias. Un abrazo y bendiciones a todos los que nos escuchan en esta hora. Bien, hemos conversado esta mañana con el doctor Emilio Salazar, médico intensivista de nuestro país. Son las 11 de la mañana con 3 minutos, 11 con 3 minutos. Dejamos hasta acá esta emisión de ¿Qué tengo?